Bienvenidos entintadas y entintados a una nueva temporada de este podcast que es Inspiración Entintada. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Luz Tiboldo, pero me conocen más como Lula. Y me dedico a realizar dibujos y pinturas que despierten emociones para inspirarte en tu día a día. Y además soy la anfitriona de este podcast que espero te ayude a encontrar inspiración al momento de dibujar. Como artista, la inspiración es súper importante para mí al momento de crear y forma parte de mi proceso creativo. Por ejemplo, en mi Instagram, Lula Entintada, comparto muchos videos y fotos contando qué ideas, qué imágenes o conceptos están detrás de un dibujo o de una obra. Y esto hace que la comunidad entintada, es decir, la gente que me sigue en redes, que me comenta, y ahora vos también que estás escuchando este podcast, esa información les sirva también para inspirarse, para generarle curiosidad, porque a veces me preguntan, ¿y qué materiales utilizás? ¿Cómo lo haces? Es decir, hay como una ida y vuelta entre inquietudes que van surgiendo. Y también empecé a notar que muchas de las inquietudes que surgían charlando con ustedes en redes sociales es ciertas situaciones que vivimos los dibujantes, que vivimos simplemente las personas que nos gustan dibujar. Y es que además del placer, también aparecen ciertas frustraciones, ciertas situaciones que se van repitiendo, como por ejemplo cuando queremos dibujar algo y no nos sale, o cuando nos comparamos con otros artistas, cuando sentimos que nuestro dibujo no es tan bueno y eso nos desmotiva. Varias situaciones que vivimos, que nos suceden y de las que charlamos en la temporada anterior con un amigo, ilustrador y psicólogo, Julio Juri, y que le voy a dejar el enlace acá en la descripción por si quieren escuchar esa charla que estuvo muy buena. Y una de las que también noté que se iba repitiendo mucho es esto que nos sucede cuando, por ejemplo, tenemos muchísimas ganas de dibujar, muchísimas ganas de pintar, vamos, nos sentamos frente a la hoja y quedamos en blanco, como la hoja, no se nos ocurre nada. ¿Alguna vez te pasó? ¿Te suena algo de esto del que te estoy contando? Bueno, si es así, esta segunda temporada es para vos. Es para ayudarte a encontrar inspiración de una manera muy fácil, sencilla y hasta divertida, ¿sí? Tan fácil como ver una película en Netflix. Mi objetivo entonces con este podcast es compartirte dosis de inspiración para que juntos superemos el bloqueo que muchas veces nos genera la hoja en blanco. Y hasta aquí de lo que voy hablando, debo haber mencionado muchísimas veces la palabra inspiración, hasta está en el nombre del podcast. Entonces, cuando hablamos de inspiración, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la tan famosa y dichosa inspiración? Una primera definición está relacionada con el cuerpo, a nivel fisiológico. La palabra inspiración viene del latín inspirare, que significa soplar en o respirar. Y ya en la época clásica del Imperio Romano, inspirare tenía la connotación de significar respirar profundamente. Este primer concepto de qué es la inspiración fue ampliando su sentido hacia la actividad humana y a lo largo de la historia lo que entendemos por inspiración fue cambiando, sobre todo por la relación de este concepto con el arte. Inspiración y arte son conceptos que están relacionados desde hace muchísimo tiempo y te voy a contar muy brevemente cómo se dio esta relación hasta llegar a nuestros días. En la antigüedad, en Grecia, en el año 700 a.C., se veía a la inspiración como una fuente divina. Los artistas griegos, y especialmente los poetas, buscaban alcanzar un cierto estado de éxtasis, que ellos les llamaban con diferentes nombres como frenesí divino o locura poética, porque pensaban que de esa manera se iban a conectar con las divinidades, específicamente con las musas. Las musas, según la mitología griega, eran divinidades que inspiraban, protegían a las diferentes artes que existían en ese momento en Grecia. Y por eso es que los poetas de la antigüedad creían que las musas les presentaban los sucesos que ellos iban a relatar en sus poemas. Por eso es que buscaban invocarlas.
Las musas eran entonces quienes les concedían a los poetas el don de cantar, el don de la palabra, el don de saber qué decir, el contenido de sus poemas, el contenido de sus cantos, y los poetas eran como, unos intermediarios quienes luego ordenaban, le daban forma a esta inspiración que recibían de las musas. Esta concepción de la inspiración como fuente divina se mantuvo a lo largo de la Edad Media y se sumó la influencia del cristianismo, ya que esta fue la religión dominante en Europa durante la Edad Media. Por esto es que también podemos hablar de inspiración como un concepto teológico, según el cual las obras y los hechos de los seres humanos están íntimamente conectados con Dios, especialmente las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son consideradas como palabra de Dios, donde Dios se revela ante los hombres y eso se registra en estas escrituras. Posteriormente, en el Renacimiento, en la Europa del siglo XV, renacen los valores y la cultura griega, poniendo nuevamente en el centro del pensamiento al hombre, y por lo tanto el concepto de inspiración también va a cambiar. A partir de este momento y durante toda la Edad Moderna, vamos a entender la inspiración como algo que viene ya no de la divinidad ni griega ni cristiana, sino como algo surgido del propio hombre. Hay una reinterpretación del concepto también de musa y va a tomar la posta la filosofía para ayudarnos a entender y a definir, de una vez, tal vez por todas, qué es esta inspiración. De todas estas corrientes filosóficas y autores que básicamente buscan entender al hombre y cómo funciona la mente humana, me voy a quedar con dos que para mí tienen bastante relación con lo que entendemos hoy en día por lo que es la inspiración. La primera es una definición de John Locke, es un filósofo inglés del siglo XVII, quien señala lo siguiente. Él sostiene que la inspiración artística son ideas que se asocian entre sí mediante una cadena de acontecimientos en la mente, que él denomina ideas resonantes. La segunda definición pertenece a una escuela filosófica del materialismo, quienes ellos niegan todo carácter sobrenatural de la inspiración y la consideran como un fenómeno psíquico que está condicionado por estímulos de creación, tanto social e individuales, y así también como el proceso mismo de trabajo. Espero que hasta aquí me vayas siguiendo porque con este recorrido histórico tenemos tantas maneras de ver a la inspiración como mirada del mundo misma, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con tres, ¿sí? Hay tres grandes ideas, mejor dicho, tres grandes maneras de ver hoy en día a la inspiración que las usamos en nuestra vida cotidiana, que seguramente vos las has usado y seguramente te van a resonar más con vos. La primera inspiración es un estímulo o lucidez, es decir, estoy inspirada porque se me acaba de ocurrir una idea para resolver un problema. Es lo que me sucedió, por ejemplo, con este podcast, esta segunda temporada. Yo tenía más o menos la idea, quería hacer algo diferente, más o menos pensaba la temática, hasta que un día, ¡pum!, se me prendió la lamparita y se me ocurrió cómo iba a estructurar este podcast para ayudarte a inspirarte para dibujar. La segunda manera de ver a la inspiración hoy en día es cuando nos referimos a alguna persona o cosa, objeto o situación que nos estimula a crear algo. Por ejemplo, a mí me inspira mucho la naturaleza, los atardeceres o los amaneceres. Más que nada los atardeceres porque no me levanto tan temprano a ver los amaneceres. Pero yo siento eso, ¿no? Cuando lo veo, siento esa cosa de me inspira, ese respirar profundo que hablábamos al comienzo, porque es algo que me parece tan lindo, tan bello, que me dan ganas de agarrar los pinceles y pintar ese atardecer, esos colores naranja, violetas, rosas. Me pasa, por ejemplo, con algunas cosas que veo en la naturaleza. Y la tercera manera de entender hoy en día a la inspiración es como influencia, como una fuente de obras, puede ser artísticas, literarias, películas, series,
que uno consume, uno lee, y eso te sirve como recurso interno para luego volcarlo en tu propia creación. Para mí, todas estas definiciones y maneras de entender a la inspiración tienen en común algo, y es que la inspiración es básicamente un estímulo que nos da fuerza para impulsarnos hacia la acción. Es decir, todo esto nos lleva a que accionemos, ¿sí? A que pasemos de, estar ahí sentados pensando, por ejemplo, en qué dibujar, qué hacer, a decir, tengo algo y me motiva, me mueve a hacer, me mueve a dibujar. Y creo que eso es lo más importante que nos deja la idea de inspiración, ¿sí? El movernos hacia la acción. De cualquiera de estas maneras que nos puede llegar, porque nos puede llegar la inspiración a través de diferentes maneras. Pero en este podcast yo elegí una que me parece muy cercana, que me parece muy amena, que son las películas animadas. Yo quiero contarte cómo pienso yo que las películas animadas nos pueden ayudar a superar el bloqueo artístico al momento de dibujar. Puede ser que te estés preguntando, ¿y por qué elegiste dibujos animados? De tantas opciones que hay para inspirarse, ¿por qué justamente esta? Y te voy a responder a esta pregunta contándote una historia. Mi historia. Desde chica me ha gustado dibujar. Desde siempre. Y algo que recuerdo mucho de cuando iba a la primaria es volver de la escuela, prender la tele y encontrarme con algo, un dibujito que me fascinó, me encantó desde el primer momento. Ese dibujito animado era Sailor Moon. Y lo que me había gustado era el dibujo, el movimiento, la música, porque aparte del dibujo podía ver cómo se movían, escuchar cómo hablaban, cómo cantaban, tenía todo. Mientras yo crecía, también crecía mi interés por el dibujo. Y eso mi familia lo iba notando. Recuerdo que mi abuela me compraba unos fascículos que hablaban de historia del arte y de cuadros famosos. Específicamente me acuerdo de uno que se llama Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. Es de un pintor flamenco, Jan van Eyck, creo que lo pronuncié bien, del año 1434. Me acuerdo que el cuadro era una pareja que estaba en su alcoba tomados de la mano. Lo interesante que tenía ese fascículo es que te detallaba las diferentes partes del cuadro y te decía qué simbolizaba cada elemento que estaba pintado de fondo. Entonces, así te contaba una historia ese pintor. Resulta que esa pareja que estaba ahí pintada era un matrimonio rico, donde en el espejo de fondo se veía que estaba un sacerdote y un testigo, que era el pintor, quien estaba allí formalizando esa unión sacramental. Eso me impactó muchísimo porque encontré un punto en común entre el arte, las obras de arte, y lo que yo veía en la tele cuando volvía de la escuela y tomaba leche con galletitas. Las dos cosas nos contaban algo. Un cuadro pintado en 1400 y una serie de dibujos animados hecha en Japón tenían en común historias. Historias que me despertaban la curiosidad, me inspiraban y por lo tanto me activaban la creatividad al momento de dibujar. Si bien me parecía súper interesante estos detalles que estaban ahí en el cuadro y que nos contaban una historia, los dibujos animados acaparaban toda mi atención. Así que habré dibujado Pokémones, personajes de anime, bueno, todo lo que veía en la tele y que me llamaba la atención, eso es lo que dibujaba. Cuando terminé el secundario, me llegó el momento de elegir qué carrera estudiar. Y si bien en mi provincia, yo soy de Tucumán, Argentina, está la Facultad de Artes, no sé bien por qué no la tomé como opción. Tal vez habrá sido el miedo, tal vez sentía de que elegir esa carrera y ser artista era como tirarse mucho a la pileta. Y algo en mí me dijo, no es por ahí, y terminé eligiendo otra carrera, algo diferente que me interesaba
y que yo sentía que tenía puntos en común con las cosas que en ese momento me gustaban. Elegí estudiar Ciencias de la Comunicación, porque sentía de que se conectaba un poco con lo que me gustaba, con el dibujo, con la animación, porque en la currícula veía que tenían materias como teoría de la imagen, audiovisual, fotografía, y bueno, me sentía más cerca de las cosas que me gustaban. Y después de varios años de estudio, me recibí de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Empecé a buscar trabajo como comunicadora y ahí el mundo laboral me dio una cachetada porque bueno, lo que yo en un principio sentía que se unía cuando estudiaba, en la realidad era que no, digamos, que la comunicación me llevaba para otro lado, o los puestos laborales que encontraba iban más para el lado del periodismo, de la comunicación, del manejo de redes, y el dibujo, no sé, quedaba como afuera, quedaba más en algo que ya venía haciendo más que nada por hobby, y que no se terminaba de unir con mi vida laboral. Lo que sí disfrutaba de mi vida como adulta era ver películas. Con mi novio y amigos asistíamos a los cineclubs donde después de cada proyección se charlaba y se opinaba sobre la temática de la película que habíamos visto. Y eso me encantaba. También veíamos y vemos muchas películas en casa. Y como resulta que a los dos nos gusta dibujar, coincidimos en que nos gusta ver películas animadas. Algo que me fascina hasta incluso un poquito más que la película animada en sí es ver cómo los animadores, la producción, hicieron la película. Y me acuerdo que en esa época eso me dejaba fascinada, pero al mismo tiempo también un poco frustrada porque sentía que cada vez yo estaba más lejos de todo eso. Lo que sentía era que la profesión que había elegido estudiar, o sea, la comunicación, y lo que me gustaba hacer, que era el dibujo, cada vez iban por carriles separados. Hasta que en el 2018 decidí apostar por mi vocación. Empecé entonces a dar talleres de dibujo, a realizar dibujos a pedido, a ponerle mucha más energía a mi emprendimiento, Lula Entintada, y a buscar la manera de hacer que mi gusto por dibujar se transforme en mi profesión, dejando un poco de lado lo que había estudiado durante 8 años en la universidad. Lo que en ese momento todavía no sabía es que estos dos caminos que yo veía como muy separados, en algún punto se iban a unir. La comunicación y el dibujo se iban a unir en mi vida de la manera menos pensada que nunca me hubiera imaginado, con una pandemia mundial. Fue en marzo del 2020 cuando ya se empezaba a hablar de esta pandemia, de las medidas a tomar, del aislamiento, la cuarentena. Y recuerdo que el día en que se decretó en mi país, Argentina, la cuarentena obligatoria, yo tenía programado un vivo en Instagram para esa noche. Y me cayó como un baldazo de agua fría. No sabía qué hacer, si cancelar el vivo o no. Bueno, la cosa es que seguí adelante. Y estos vivos que se empezaron a usar porque no se podía reunir con la gente, no se podía salir de la casa, se empezaron a usar mucho y yo los empecé a hacer con más frecuencia. Y ahí me surgió esto que, no sé, tal vez a mí me salía con más naturalidad de hablar frente a una cámara, hablar con la gente a través de este dispositivo que era el teléfono celular. Y empecé también a coordinar entrevistas con otros artistas, con otros amigos que me gustaban su trabajo. Y era una manera de, no sé, tal vez también mantenerme cuerda durante la cuarentena. Pero ahí sentí que realmente lo que había estudiado, que era comunicación, era porque algo me llamaba y porque estaba comunicando lo que siempre me gustó, que es el arte, los dibujos, la pintura. Y ahí realmente en esa pandemia sentí que por fin se había unido en mi vida la comunicación y el dibujo. Así nació este podcast. Y en esta segunda temporada quiero sumar una pieza más a este rompecabezas que se generó en mi vida. Y son los dibujos animados. Porque siento que ese es el arte que consumo desde chica, que consumimos todos y que es el que nos tocó, digamos, vivir en este momento histórico. Y te voy a dar 3 razones más por las cuales considero que los dibujos animados
son los que me inspiraron en mi infancia y los que me siguen inspirando al día de hoy para crear arte. El primer motivo son las historias. Yo considero que las historias de los dibujos animados están muy bien desarrolladas, también los personajes, y logran transmitirme sentimientos y me hacen meterme en esta historia, me hacen preocuparme por los personajes de una manera que a veces incluso supera a las películas con actores reales. El segundo motivo son los avances técnicos y tecnológicos. Considero que la industria de la animación ha crecido tanto y usa tantos recursos que me parece muy interesante también conocer ese trasfondo, ¿sí? Conocer cómo hicieron la película, qué recursos utilizan que nos puedan también servir a nosotros para inspirarnos a maravillarnos con la tecnología que hoy en día se puede usar para contar historias. Y el tercer motivo es que pienso de que estas películas hoy en día, las películas animadas que vemos hoy, están hechas por gente como nosotros, ¿sí? Por ilustradores que al igual que nosotros, o al igual que yo, crecieron viendo dibujos animados en la tele, están como metidos en este mundo que nos rodea a todos. Y eso también creo que se nota, ¿no? Que hay como un avance en el nivel, la calidad técnica de la historia, de la animación, porque hay gente que creció con esto y hoy en día está trabajando de lo que le gusta, de lo que cuando era niño vio, y eso también yo lo siento que la industria creció porque también los artistas crecieron y hoy en día están trabajando de algo que les gusta. Estas son mis 3 principales razones por las que creo que los dibujos animados hoy en día son un arte y que nos pueden servir como fuente de inspiración al momento de dibujar. Pero también porque lo disfrutamos, porque qué cosa más linda que juntarse con un amigo, con alguien, o tal vez solo a ver una película, a disfrutar, a relajarte, y cómo eso también se puede transformar en fuente de inspiración para que superemos juntos el bloqueo que nos produce a veces la hoja en blanco. Para que podamos lograr esto, te voy a contar cómo pensé la dinámica de esta segunda temporada de este podcast. En cada episodio voy a ir haciendo un recorrido por los estudios de animación, por algunas de sus obras más icónicas. Me voy a centrar en una para analizar en profundidad los recursos que utilizan al momento de contar historias desde la perspectiva del arte. Y por lo tanto voy a necesitar que vos de tu lado hagas 3 cosas para que esto nos funcione. Primero es ver la película, hacerte los pochoclos, lo que vos quieras compartir con la película. Lo segundo es ponerte la mentalidad de análisis, ¿sí? Vamos a ver la película pero con unos anteojos especiales que son los de artista, los de dibujante, ¿sí? Nos vamos a centrar en analizar y disfrutar y pensar cómo es el diseño de personajes, el color, la línea, los movimientos, el fondo, ¿sí? Nos vamos a poner como un poquito más exquisitos, ¿sí? A la hora de ver la película. Y lo tercero, y lo más importante, es que después de ver la película nos vamos a ir a dibujar. Puede ser inmediatamente o no, pero la idea es que de cada película saquemos algo que nos permita hacer algún ejercicio para llevarnos a la hoja y motivarnos a la acción. Esta es la propuesta de esta segunda temporada de este podcast. Y si llegaste hasta aquí, te mereces un aplauso porque me acompañaste durante todo este primer episodio de la segunda temporada. Te agradezco un montón por estar escuchándome y quiero saber tu opinión del otro lado, así que te dejo aquí mi cuenta de Instagram, Lula Entintada, para que me compartas qué te pareció este primer episodio y también para que vayas viendo las pistas de qué se va a tratar el siguiente episodio, de qué animación, de qué película vamos a hablar en el capítulo siguiente. Así que muchísimas gracias por escuchar. Mi nombre es Lula Tiboldo y te espero en la próxima episodio para más inspiración entintada.